Muy buenos días a todos los presentes. A nombre del Departamento de Ciencias de la Computación, les agradezco su participación en el seminario de hoy. El seminario se titula Análisis no lineal para cuantificar la variabilidad del movimiento humano a partir de series de tiempo, impartido por el doctor Miguel Ángel Pérez Xochicale. El doctor Miguel Xochicale es investigador asociado en King's College London, donde impulsa el estado del arte sobre procedimientos de guía por ultrasonido y haciendo contribuciones científicas mediante algoritmos, software y hardware. Obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Birmingham en 2019, donde investigó el análisis no lineal para cuantificar la variabilidad del movimiento en interacción humano-robot y publicó la primera tesis doctoral reproducible y de acceso abierto desde la creación de la universidad en 1900. El doctor Miguel tiene 20 años de experiencia en interacción humano-robot, electrónica, mecatrónica y procesamiento de señales, junto con 12 años de experiencia como profesor. Tiene una enorme pasión por la ciencia abierta, lo que significa que puso a disposición todas sus contribuciones mediante GitHub. También tuitea y retuitea sobre robótica, caos, inteligencia artificial y otros temas en @-m-xochicale. Cedo la palabra al doctor Miguel. Muchas gracias, Brian. Gracias por la introducción y muchas gracias, Irving, por la invitación también. Bueno, pues empezaré compartiendo mi pantalla. Bueno, pues gracias por la invitación y pues, este día, pues igual quisiera compartirles un poco de mi trabajo del doctorado, que es acerca de análisis no lineal para cuantificar variabilidad del cuerpo humano usando series de tiempo. Y bueno, el contenido es básicamente platicarles un poco de quién soy, el trabajo de mi doctorado y algunos puntos extras de qué estoy haciendo ahorita en postdoctorado en King's College y un framework que se llama Free Cortex y un proyecto que llamo Air for Children. Bueno, entonces, para empezar, igual un poco mi viaje o camino por la ciencia empieza pues desde la prepa, que tomaba clases de electrónica y como que pues empecé a tener mucha curiosidad en cómo, pues sí, construir circuitos. De ahí ya me fui al TEC de Puebla y entonces pues ahí también empezaba a tener como más curiosidad de como para investigar cosas y quizá entender un poco más los principios de electrónica. Y justo casi en 2004 a 2006 inicié mi maestría en Signal Processing y eso fue en INAOE, en Puebla. Y pues en esos 2 años, pues igual también conocí a varios investigadores que hicieron su trabajo doctoral en otros países y también fue como una especie de incentivo, ¿no? Decir, bueno, creo que se puede viajar y se puede hacer ciencia en otros lugares. Pero después de ahí empecé a dar clases de mecatrónica y pues mientras daba clases igual estaba así con esa idea de, pues quisiera hacer un doctorado, ¿no? Pero pues no, igual como que no me animaba. Entonces empecé a hacer como como ser asistente de investigador en el laboratorio de robótica, donde conocí a Irving, y de ahí pues y empecé a trabajar un poco con sensores inerciales, y también con un robot que se llama Marcovito, y entonces ahí descubrí, bueno, como que la complejidad de cómo medir, por ejemplo, variabilidad del cuerpo humano. Entonces ahí es como surgió mi trabajo del doctorado y lo hice en Birmingham del 2014 al 2019. Y de ahí pues ya terminé mi doctorado y empecé a buscar postdocs y encontré un postdoc en King's College donde trabajo en intervención guiado de ultrasonido. Y igual ahorita les platicaré un poco de eso, ¿no? Entonces más o menos ese es el camino que he recorrido y ahora voy por acá, ¿no? A ver qué pasan los siguientes años, ¿no? Y bueno, ahora brincando al tema de mi doctorado, entonces, ¿por qué es importante cuantificar variabilidad del cuerpo humano? Pues hay muchos como retos, ¿no? Por ejemplo, teóricos. Por ejemplo, modelar el movimiento humano es
bueno, es un gran reto porque puede ser que evalúes las actividades y esa actividad esté como impactada por el ambiente donde se realiza esa actividad, la persona que lo hace, que hace esa actividad, la percepción y acción de esa persona también es otra variable que impacta el modelo de ese movimiento humano. También hay quizá otras formas de modelar variabilidad humana, es comparando la complejidad del movimiento y también la predictibilidad de ese movimiento, ¿no? Y quizá hay algunas más, ¿no? Que podríamos ahí como considerar como retos teóricos. Como otra como avenida de estos retos es como elegir las herramientas adecuadas para medir, por ejemplo, esta variabilidad, que puede ser usando herramientas basadas en el tiempo o herramientas basadas en frecuencia o, por ejemplo, herramientas basadas en dinámica no lineal, que es una que en las que trabajé en mi trabajo de doctorado. Y otro reto es, por ejemplo, la parte técnica, ¿no? Por ejemplo, los sensores que se usan, el tipo de datos que vas a analizar, ¿no? Si es no estacionario, si es no lineal, la longitud de los datos y si estos datos tiene ruido. Y entonces hay muchos ahí también como otros retos técnicos, ¿no? Y de ahí, pues, entonces, ahí una parte importante es cómo modelar el cuerpo, perdón, el movimiento del cuerpo humano. Y pues, como les decía, depende, por ejemplo, de la actividad que se realice, o también el ambiente donde tú trabajes. Por ejemplo, puede ser que un médico esté operando o, por ejemplo, que haga una interacción entre humano-robot como el trabajo que hice, que tratar de bailar con un robot, o también el agente, ¿no? Que en este caso sería una persona con diferente edad, diferente género o diferente, por ejemplo, estado de salud, que eso también impacta en la forma en cómo se mueve una persona, ¿no? Y además la percepción y la acción de ese movimiento, que todo se conjunta en algo que se llama dinámica del comportamiento, ¿no? Entonces, todas esas variables contribuyen a cómo modelar el movimiento del cuerpo humano. Y por ejemplo, otro trabajo importante en mi trabajo doctoral es cómo, por ejemplo, esta variabilidad impacta estos diferentes factores. Por ejemplo, en el 98, este investigador Tononi modelaba redes neuronales comparando la complejidad y qué tan regular eran las redes neuronales. Y de ahí pues tenía como estos tres, como, no sé, formas de cómo modelar esas redes neuronales. Algo similar y aplicó Stellu, donde también modela variabilidad humana usando complejidad y predictibilidad. Y por ejemplo, si los movimientos que son poco predecibles y tienen baja complejidad, entonces esos movimientos son regularmente ruidosos o inestables. O puede ser que ese movimiento sea como más predecible, entonces esos movimientos son rígidos y como muy repetibles. O en el caso de que sea entre una predictibilidad intermedia, pero la complejidad aumente, entonces este tipo de movimientos se considera como caóticos. Y es ahí donde, por ejemplo, quise explorar más como herramientas de cómo se puede modelar el movimiento dinámico de una persona y por lo tanto la variabilidad de esa persona, ¿no? Entonces, más o menos digamos que este es como también otro viaje del análisis no lineal, donde por ejemplo uno inicia en este caso con unas series de tiempo y hay varios métodos, ¿no? Para analizar series de tiempo, pero en este caso en mi trabajo me enfoqué a trabajar en algo que se llama el teorema de Takens,
que en sí son copias de retardadas de la serie de tiempo, y estas copias retardadas son generadas usando dos factores que se llaman M, M y tau. Y estos como embedding values, así se les conoce, pueden reconstruir la dinámica que se observa en las series de tiempo. Y entonces uno de los retos es cómo medir la dinámica en esta reconstrucción del espacio de los estados. Y una herramienta que encontré se llama Recurrence Plots. Y Recurrence Plots también de la forma similar, así como la reconstrucción del espacio de estados de Taken, también ayuda a visualizar esos cambios. El problema es cómo cuantificamos estas variaciones eh, en las recurrence plots. Pues entonces hay una herramienta que se llama Recurrence Quantification Analysis, y esta herramienta nos ayuda como a medir como las estadísticas que vemos en estos cuadritos blancos y negros, ¿no? Y de ahí pues hay una herramienta que se llama Shannon Entropy, y entonces esta herramienta de Shannon Entropy es la que pude, digamos que como encontré para medir esta variación de la variabilidad del movimiento humano. Y entonces ya se pueden crear métricas para, por ejemplo, medir el tipo de sensor, el tipo de actividad, y ya, no sé, por ejemplo, si esa persona estaba, no sé, por ejemplo, si tiene algún malestar no sé, como físico quizá. Entonces hay varias cosas que se pueden investigar ya con esta herramienta de Shannon Entropy con Recurrence Quantification Analysis. Y bueno, un experimento que hice en mi trabajo de tesis es la interacción humano-robot, donde, por ejemplo, les pedí a los participantes vestir un sensor inercial, y también ese sensor inicial se lo puse al robot para medir como una especie de imitación de las actividades entre el humano y la persona. Y estas dos actividades básicamente son mover la mano en forma vertical y horizontal y vertical, ¿no? Entonces, esas son como dos condiciones a las que les pedí a los participantes, y también ahí les pedía que movieran esa mano entre rápido y normal, y así también identificar como diferentes condiciones de la variabilidad de ese movimiento, ¿no? Y entonces este es un poco de las series de tiempo, de cómo también otro factor es como suavizar esas series de tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, pues rápidamente, las gráficas de las líneas azul son las del robot, y entonces eso hace, como crean muchas altas frecuencias, entonces había que como suavizarlas, ¿no? También para la gráfica de color rojo, esa por ejemplo es de la persona humana, pero a veces también había que suavizarlas, entonces también hay una especie de balance entre qué tanto suavizas esas señales para obtener una buena medición de la variabilidad de la persona y también del robot. Y bueno, estos son por ejemplo, para el movimiento horizontal, para el movimiento de la mano en vertical. Y aquí se muestra, por ejemplo, varios como valores de los parámetros embebidos para crear estos espacios de estados, ¿no? Hay muchos trabajos de cómo encontrar estos valores de M and tau, que son los embedding parameters. Y bueno, entonces tuve que calcular estos valores para 4 actividades que son horizontal normal, horizontal faster, vertical normal, vertical faster, y eso también para el sensor de la persona o human sensor O1, y también para el sensor de robot sensor O1, que son estos, ¿no? Entonces ya apliqué como les estaba platicando, el teorema de Takens,
para reconstruir estos espacios de estados y entonces y poder al menos visualizar estas diferentes actividades, ¿no? Y diferentes, con diferentes sensores y con diferentes como niveles de suavizamiento de la señal. Y también apliqué eso para las recurrence plots y igual nuevamente veía estos como patrones diferentes, ¿no? Igual se ven los patrones diferentes, pero ahora lo importante era cómo cuantificarlos, pues entonces ya se aplicó Recurrence Quantification Analysis y aquí, por ejemplo, en esta gráfica de barras, encontramos que, por ejemplo, los resultados para Shannon Entropy son robustos a estos cambios de diferentes tipos de actividades y diferentes tipos de sensores, ¿no? De sensor puesto o vestido en el robot o en una persona, ¿no? En comparación con otras como métricas como REC, que mide el número de puntos negros en las recurrence plots, que son como más constantes y por lo tanto no nos dejaba mm, como observar esos cambios en los diferentes tipos de actividades y sensores. Y entonces de ahí otro factor es, por ejemplo, como algo que se llama recurrence threshold en las recurrence quantification analysis. Entonces ahí, por ejemplo, también estuve cambiando estos valores de epsilon para ver cómo cambiaban estos Shannon entropy quantifiers y de ahí pues también comparaba los diferentes como niveles de suavización de esa señal, ¿no? Para como tener idea de cómo estos variables impactaban en diferentes tipos de actividades y movimientos, ¿no? Y, por ejemplo, esta gráfica muestra estos diferentes tipos de actividades. Como les decía, es horizontal normal, horizontal faster, vertical normal and vertical faster. Y los dos tipos de dónde se vistieron los sensores para el ser humano y para el robot. Y entonces es como en estas como como gráficas en 3D de las superficies de Shannon Entropy, nos ayudan a identificar que podemos medir, por ejemplo, sí, diferentes tipos de actividades y con diferentes tipos de sensores. Y eso también lo hicimos con diferentes como longitudes de las series de tiempo, ¿no? Y por ejemplo, con longitudes de 100 muestras o 250, 500 y 750, para ver también cómo impactaba esas métricas de Shannon Entropy. Y también para diferentes participantes. Por ejemplo, aquí muestro 3 participantes. Y por ejemplo, la gráfica A es para el sensor que está vestido por la persona, el número 1, perdón, por la persona, y este es P01 es el participant 1 y participante 2 y participante 3. Lo mismo para el robot, también ahí puse P01, 2 y 3. También igual así, esto sirvió para probar como qué tan robusto es este algoritmo de Shannon Entropy para estos cambios de actividades en diferentes participantes. Y bueno, casi esa es la parte de resultados. Y entonces aún esta parte, el siguiente paso de esto es como aplicarlo por ejemplo, en personas que tengan algún problema físico, por ejemplo, quizá que tengan arritmia o Parkinson, pero ese todavía es un camino que bueno, falta un poco por así a recorrer, pero al menos ya tenemos un avance de cómo medir estas diferentes condiciones para la variabilidad tanto del robot como de la persona. Y, por ejemplo, aplicaciones del trabajo que hice en el doctorado es, por ejemplo, cuantificar la habilidad de aprendizaje.
y, por ejemplo, cómo los cirujanos empiezan a manejar las herramientas, por ejemplo, cómo usan una aguja o, por ejemplo, cuando hacen una inserción o cuando usan, por ejemplo, el ultrasonido, ¿no? Cómo operan el ultrasonido también es como van mejorando esa habilidad de usar esas herramientas, ¿no? Esa es una aplicación. Otra aplicación es, por ejemplo, la medición del desarrollo del comportamiento de los fetos, ¿no? Por ejemplo, cómo mueven sus manitas y sus pies, en qué relación, o por ejemplo, hay trabajos de cómo mueven, sus manitas tocan su cara, ¿no? O cómo en general están moviéndose dentro pues sí, ¿cómo se llama? De la placenta, ¿no? Esa es como otra línea interesante que me gustaría explorar, ¿no? Y bueno, otra es como el procesamiento de señales en biomedicina, ¿no? Por ejemplo, hay trabajos de electroencefalography o, por ejemplo, que conjuntan, perdón, entre electroencefalography, movimiento de los ojos, de cómo pestañeas y del movimiento muscular y el cardíaco, ¿no? Y cómo todas esas señales se conjuntan en una serie de tiempos. Y de ahí pues, también se puede aplicar estas métricas de dinámica no lineal, ¿no? Y bueno, entonces, por ejemplo, tres conclusiones y futuro trabajo de mi doctorado es que estas herramientas de dinámica no lineal pueden cuantificarse de tiempo, ¿no? Y bueno, que esta herramienta de Shannon Entropy es robusta con diferentes tipos de estructuras de las series de tiempo, de diferentes longitudes y diferentes tipos de suavizamiento, ¿no? Y bueno, por lo tanto, pues se puede aplicar en diferentes como aplicaciones que les mencionaba anteriormente. Y hay varias como líneas de investigación que pueden seguir este trabajo, ¿no? Por ejemplo, como encontrar otras metodologías para reconstruir el espacio de estados, o por ejemplo, encontrar otras herramientas que sean más robustas para medir el Shannon Entropy, y bueno, otra línea que también me pareció interesante es como medir la percepción de velocidad del movimiento, ¿no? Porque cada persona tiene diferentes habilidades y por lo tanto diferentes experiencias y cómo observa las cosas es también algo como una parte de percepción que es también ahí como algo que se podía investigar, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la parte de como de las extras, de qué es las cosas que estoy haciendo ahorita. Y bueno, este es, por ejemplo, el proyecto en el que trabajo ahorita, es de Ultrasound Guidance Intervention, y básicamente es que el reto es como medir, más bien identificar la punta de la aguja cuando se está insertando en una pues sí, en una mujer embarazada. Por ejemplo, los clínicos, un reto que tienen es que cuando la aguja está dentro en la placenta, a veces la aguja está dentro o fuera del plano de la prueba del transductor de ultrasonido, ¿no? Ese es un reto, ¿no? Otra es, por ejemplo, que como les decía, diferentes tipos de experiencias de los clínicos hace que rápido identifiquen la aguja, o si son novatos, igual les cuesta más y por lo tanto ponen un poco en riesgo tanto a la madre como al feto, ¿no? Y bueno, entonces el trabajo en el que hago ahora es como también hacer algoritmos más robustos para identificar la aguja cuando se inserta en una persona, bueno, en una mujer embarazada, y utilizamos principios de fotoacústica para detectar la aguja, y también bueno, también estamos empezando a trabajar un poco una vez que ya identificamos la aguja, cómo cuantificar cuando está dentro del plano o fuera del plano, o también cómo hacer detección automática de la aguja, ¿no? Y eso ya, por ejemplo, utilizando como
algunas arquitecturas de Deep Learning para hacer esta detección automática, ¿no? De la aguja. Entonces hay como varios ahí trabajos que estoy realizando actualmente, ¿no? Como llevo año y medio en este proyecto, aún no tengo publicaciones, pero espero que en el siguiente año ya salgan algunos trabajos de los que ahorita estoy realizando, como cuantificar la exactitud de la aguja cuando se inserta por ejemplo, en, 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 en- en experimentos in vitro, ¿no? Por ejemplo, en agua o, por ejemplo, en phantoms, que son básicamente como especie de gelatinas, ¿no? Que simulan como una condición real, ¿no? Y posteriormente hacerlo quizá al fin de año en personas, ¿no? Pero ese es un gran como no sé, camino. Bueno, aún tenemos como varios retos para el siguiente año. Y igual con el equipo que trabajo, pues hay varios clínicos, hay varias personas de física haciendo fotoacústica y yo como robótico estoy como integrando varias cosas del proyecto, ¿no? Pero es muy interesante este proyecto. Ojalá que el próximo año ya tenga algún trabajo que mostrarles para esto. Otro trabajo que también quisiera comentarles es como les comentaba Brian, a mí me gusta mucho hacer ciencia abierta, ¿no? Y una parte fundamental, por ejemplo, de hacer ciencia abierta es que tu trabajo sea replicable. Y en mi doctorado, la tesis que hice la puse como de fuente abierta en mi GitHub. Y ahí, por ejemplo, puedes entrar a mi GitHub y entonces descargar el template, descargar los datos, descargar los scripts para replicar los experimentos, ¿no? Y de ahí entonces me surgió la idea de hacer algo que se llama Free Cortex, que por ejemplo, con Free Cortex la idea es que tengas como un framework, que es algo que apenas también encontré este año, que se llama Continuous Integration, y lo que hace es que todos tus artículos, tesis, currículums, póster o slides, incluso esta slide está hecho con este framework, que se queden en la nube, en GitHub. Y entonces cuando entras al GitHub, puedes descargar el template de la presentación o, bueno, del artículo, de cualquier, sí, cualquiera de estos documentos. Y además el código, ¿no? De cómo creaste eso, ¿no? Y entonces ahí puedes compartirlo pues sí, con tus colegas o con tus estudiantes, y entonces eso hace como que reduce este problema de reproducibilidad, ¿no? Y de ahí presenté este trabajo en una conferencia pequeña que hablaba un poco de creer en la ciencia, en la reproducibilidad y replicabilidad de los trabajos científicos, ¿no? Entonces también ahí lo puse en GitHub y se llama Free Cortex Framework. Y igual es como trabajo en progreso, pero igual si alguien está interesado, pues entre ahí al GitHub y no sé, ahí juegue con él o crea un issue y ya, o no, escríbame y con gusto les comparto más de esto, ¿no? Y bueno, el último punto que quería compartirles es un proyecto que estoy haciendo también, y la idea de este proyecto es que se llama como Air for Children, que significa Artificial Intelligence and Robotics for Children, y la idea es que enseñemos gratuitamente AI and Robotics a los niños usando robots de fuente abierta, y eso haciéndolos pues baratos, haciéndolos como de educativos y también como divertidos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un prototipo que tengo que se llama como Petit Machine, pero también hay otros proyectos interesantes que he encontrado en el camino, ¿no? ¿Cómo se llama? De unos proyectos de NVIDIA que se llama Kayat y JetBot, y este proyecto que apenas empecé a seguirlo, que es de un colombiano, y que se llama Otto.
Y entonces también ahí estoy trabajando en este como proyecto en mis fines de semana. Si alguien también está interesado en como en trabajar en eso, pues también estoy como, pues sí, como abierto a platicar más de este trabajo, ¿no? Y bueno, pues casi eso es lo que quería platicar hoy. Y ese es el preprint de mi trabajo, de mi tesis. Ahorita ya está casi listo. Ya solo tengo que elegir como el lugar adecuado para enviar este trabajo, pero igual también ahí estoy casi como resumiendo todo el trabajo que les mencionaba al inicio de cómo cuantificar variabilidad humana usando métodos de no linear dynamics. Y bueno, pues ahí termina mi presentación. Las slides están en este GitHub. Entonces también, como les decía, están con esa idea de que sea reproducible. Y pues ahí también pueden encontrar todo el material que les presenté hoy. Y bueno, pues de ahí pues ya terminó la plática. Ahora sí, pues cualquier pregunta, estoy abierto para ello. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su plática. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Recuerden que pueden escribirlas en el chat o abrir su micrófono y tomar la palabra. El doctor Hussein tiene una pregunta. Adelante. Eh, Hola nuevamente, Miguel, muchas gracias por la charla. En particular me llama la atención esto de la ciencia abierta que comentas. Me gustaría que nos dieras un panorama general, sobre todo a los chicos de maestría, respecto a qué es lo no abierto, quizá, ¿no? Por ahí podríamos partir, porque Ujú. la ciencia de alguna forma se administra por entidades e instituciones y pareciera que realmente está disponible al mundo, pero no es así. Entonces, tú lo tienes muy claro porque ya te sumaste a esto de la ciencia abierta, pero ¿puedes platicar un poco más al respecto? Sí, claro. Gracias, gracias, Silvi. No, pues mira, por ejemplo, cuando estaba en México, recuerdo mucho, am, como que encontraba trabajo, bueno, mi background es más como de ingeniería, como mecatrónica o robótica, ¿no? Entonces, encontraba trabajos por ejemplo, de modelos, matemáticos, ¿no? Bueno, sí entiendo que es importante, por ejemplo, poder con tus propias como iniciativa crear un algoritmo y implementarlo, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, leas artículos y decías, bueno, este trabajo está interesante, pero ¿cómo puedo verificar que los resultados que presenta este autor son los que realmente están citando ahí, ¿no? Y una forma, pues, es como reproduciendo su trabajo, ¿no? Y bueno, de eso ayuda a entender un poco o entender un poco más de lo que hace ese investigador. Y bueno, pero el otro caso es que a lo mejor ese trabajo que encontraste no tiene ningún, no sé, como código para reproducir su trabajo, ¿no? Entonces es como una especie de limitación cuando empiezas a decir, bueno, quiero probar su algoritmo comparado al mío, y entonces a lo mejor puedes pasar no sé, unos meses tratando de reproducir algo que incluso puede generar otros resultados, ¿no? Y esa es como una de las razones por las que creo que es sano como hacer ciencia abierta, ¿no? Porque hace que tu trabajo pueda ser usado por otras personas e incluso verificado, ¿no? Si tu trabajo, por ejemplo, igual también como ser humano puedes contener algunos errores, ¿no? Que no quizá no los identificas cuando lo implementas. Incluso cuando publicaste, los editores de la revista no lo pudieron como pescar esos errorcillos, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no?
de que ahora hay varias iniciativas donde, pues sí, los algoritmos, los datos también son importantes para que puedas reproducir esos como resultados, ¿no? Y, por ejemplo, poder avanzar un poco más. Por ejemplo, no lo sé, en esta cuestión del COVID, ¿no? Por ejemplo, bases de datos de pulmones, ¿no? Para que las redes neuronales pueden ser entrenados con esas bases de datos en diferentes países. Eso como ayuda mucho a mejorar como el estado del arte, ¿no? En cómo mejorar esos algoritmos, ¿no? Eso es creo que una de las como razones las que me mueve a mí para hacer ciencia abierta, ¿no? Y bueno, incluso otras personas pueden encontrar tu código y pues les puede ayudar en algo, ¿no? O inspirar en algo, o de eso puede ayudar, por ejemplo, incluso seguir la investigación en el trabajo que ellos encontraron, ¿no? Es pues sí, es un punto como de inicio bueno, ¿no? Que es, bueno, también es como el otro es también, bueno, ¿no? De donde solo encuentras el artículo y empiezas de ahí empezar casi desde cero, ¿no? Pero bueno, eso es como varias como caminos, ¿no? Y un camino, creo, fácil y sano es haciendo ciencia abierta, ¿no? Gracias. Y mi segunda pregunta es ya respecto a este trabajo que hiciste en tu doctorado de medir y cuantificar la variabilidad del movimiento humano. ¿Has pensado cómo es que podrías fusionar datos de diferentes fuentes, no solamente señales homogéneas, ¿no? Por ejemplo, poner varios sensores en diferentes segmentos del cuerpo humano, sino fusionar con estas técnicas señales heterogéneas, ¿no? Por ejemplo, vi que en tus gráficas trabajabas con velocidad angular del giroscopio, pero que pudieras incorporar, por ejemplo, aceleración lineal, eh, la que se mide con el acelerómetro, o incluso estimaciones de orientación, que para terapias de rehabilitación son las que usan comúnmente los clínicos, estos rangos de movilidad. Entonces, ¿tienes algún esquema o estrategia que hayas pensado para tener esta tarea? Sí, gracias. Esa es buena pregunta. Igual, y yo creo que cuando estaba trabajando en ello, como identificando qué señales podían ser usadas para alimentar estos algoritmos de dinámica no lineales, y una sería como, pues, y estos ¿cómo se llama? Ángulos de Euler, o esto ¿cómo se llama? De quaternions, también podría ser otra forma de cómo puedes alimentar esas series de tiempo. Y no lo sé, yo creo que también, como no he llegado a esa parte de tener colaboradores clínicos pues sí, probar estos algoritmos, todavía quizá no he implementado eso, pero yo creo que es eh, o sea, generaría algunos resultados como yo creo que mm, me- mm, medibles pues sí, cuantificar todas estas variabilidades de movimiento, ¿no? Que, pues sí, por ejemplo, puede ser cuando una persona está como rehabilitándose, ¿no? O, pues sí, como en los atletas también encontré mucha literatura en ciencia de deportes, donde miden, por ejemplo, cómo mejoran su habilidades, ¿no? Sí, de cómo cuando levantan pesos. Hay también muchos trabajos de eso. Sí, creo que sería una buena dirección también trabajar en ello, ¿no? Y pues sí, cómo medir estos cambios con otra serie de tiempo. Y no lo sé, igual, incluso también con sensores ¿cómo se llama? Para medir conductividad en la piel. Eso también podría ser otra forma de cómo mezclar estas señales de movimiento también, ¿no? Sí, también hay varias cosas ahí que se pueden hacer. Ok, muchas gracias. Pues pronto colaboraremos respecto a eso. Me interesa demasiado. Gracias. No, sí, claro, claro. Por ejemplo, recuerdo haber
preguntándote un poco de estos sensores de unos azulitos que nunca el MPS, algo así, el MP9, algo así, BPI, no me acuerdo bien. Y por ejemplo, con estos, pues igual puedes medir, bueno, creo que varios, ¿no? Sensores inerciales puede hacer estos mediciones de ángulos de Euler o quaternions. Entonces ahí podría ser un interesante trabajo que podemos, sí, sí, con gusto realizarlo. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Bueno, pues si ya no quedan más preguntas por parte de la audiencia, voy a pasar a leer su constancia. ¿Me confirma, doctor, si puede ver mi pantalla? Sí, Bueno, el Departamento de Ciencias de la Computación otorga la presente constancia al doctor Miguel Xochicale por su impartición del seminario Non-Linear Analysis to Quantify Human Movement Variability from Time Series Data, ofrecido al Departamento de Ciencias de la Computación el día 27 de noviembre del 2020. Firma el doctor Israel Martínez Pérez, coordinador del posgrado de Ciencias de la Computación. Muchas gracias a toda la audiencia y en especial al doctor Miguel.